El respeto no se exige, no se compra, no se ruega. El respeto se gana, y se gana empezando por uno mismo. Los estoicos filósofos de acción y carácter nos enseñaron una verdad fundamental. Si quieres ser respetado por los demás, primero debes convertirte en alguien digno de respeto. No se trata de imagen, de títulos, ni de poder. Se trata de tu forma de pensar, de hablar y de actuar cuando nadie te mira. Vivimos en un mundo donde muchos exigen reconocimiento sin haber sembrado disciplina, donde la apariencia vale más que la esencia. Pero tú estás aquí porque quieres algo más profundo, algo real. Este video no es motivación vacía, es una guía práctica, una ruta clara hacia el respeto auténtico, ese que nace cuando dejas atrás las costumbres que te debilitan. Vamos a hablar sin rodeos, porque muchas veces no nos falta respeto, nos faltamos el respeto a nosotros mismos. Y lo hacemos a través de pequeñas pero destructivas costumbres. Justificar cada error, quejarse de todo, tratar de agradar a todos, mentir para evitar conflictos, o vivir comparándonos con los demás. Estas actitudes no solo te quitan fuerza, también hacen que otros te vean como alguien inseguro, inestable o débil. Los estoicos no eran santos, pero sí eran radicalmente honestos. Ellos creían que para tener el respeto del mundo, primero hay que ganarse el respeto propio, y eso comienza con una decisión: dejar de sabotearte. En los próximos minutos vamos a desmontar una por una las 10 costumbres que están saboteando tu imagen, tu energía y tu integridad. No será cómodo, pero será transformador. ¿Listo para limpiar lo que ensucia tu respeto? Empecemos. Hábito número 1. El hábito de justificarse. Justificarse constantemente no es un acto de humildad, es una forma de miedo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has empezado una frase con «perdón, lo que pasa es que» o «no es mi culpa, pero»? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de dar explicaciones por cada decisión, cada error o incluso cada opinión? Lo hacemos casi sin darnos cuenta, pero detrás de ese impulso de justificarnos hay algo más profundo: el miedo a no ser aceptados, el miedo a decepcionar, el miedo a no encajar. Y este miedo tiene un precio. Cada vez que sientes que tienes que explicar todo lo que haces o dices, le estás diciendo al mundo y a ti mismo: no confío en mi criterio, necesito que me perdonen por existir como soy. Pero los estoicos veían esto de otra forma. Para ellos, la verdad no necesitaba adornos, excusas ni disculpas innecesarias. Si cometiste un error, lo reconoces, sin drama. Si tomaste una decisión, la asumes, sin explicar cada detalle. Si algo no salió como esperabas, aprendes, pero no te justificas. ¿Por qué justificarse debilita tu respeto? Porque transmitir seguridad no depende solo de lo que haces, sino de cómo lo haces y cómo lo comunicas. Y una persona que necesita justificar constantemente sus actos transmite inseguridad, necesidad de aprobación, falta de claridad interna. Por el contrario, alguien que habla claro, reconoce sus límites y no teme equivocarse sin justificarse, proyecta fuerza, madurez y autoridad natural. Y eso es lo que inspira respeto. ¿Qué decían los estoicos? Epicteto, esclavo convertido en maestro de filosofía, dijo: no expliques tu filosofía, vívela. Y con esto quería decir: no necesitas convencer a nadie. Tu ejemplo habla más que tus argumentos. Marco Aurelio también lo entendía. En sus meditaciones escribió: haz lo correcto, lo demás no importa. No decía: haz lo correcto, pero asegúrate de que los demás entiendan por qué lo hiciste. No, simplemente hazlo y sigue adelante. Práctica estoica. Habla sin justificarte. Te propongo un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy mismo. Durante las próximas 24 horas, obsérvate con atención. Cada vez que sientas el impulso de justificar algo, una decisión, un retraso, un error, una opinión, detente. Pregúntate: ¿es realmente necesario que lo explique? ¿Estoy buscando comprensión o aprobación? ¿Estoy hablando desde mi verdad o desde el miedo? Y si descubres que no necesitas justificarte, no lo hagas. Habla de forma clara, breve y con responsabilidad. Ejemplos: en lugar de decir «perdón por llegar tarde, es que había tráfico y además tuve que llevar a mi hermana», di simplemente «gracias por esperar, sé que llegué tarde, no volverá a pasar». En lugar de decir «no sé si esto tiene sentido, pero quería compartirlo», di «mi punto de vista es este». Este pequeño cambio de lenguaje
transforma tu postura interna, te coloca en una posición de liderazgo personal. Y eso, aunque no lo digas, se nota y se respeta. Conclusión de esta lección: justificarse no te hace más comprensivo ni más amable, te hace parecer más débil. Y tú no estás aquí para complacer, estás aquí para crecer, para ser alguien que actúa con claridad, acepta sus errores y se expresa con firmeza. Recuerda, la honestidad estoica no pide permiso para existir. Dice la verdad con calma y sigue adelante sin mirar atrás. Nos vemos en la siguiente lección. Y recuerda, menos explicaciones, más acción. Hábito número 2. El hábito de quejarse. Quejarse es una de las formas más comunes y aceptadas de debilidad emocional. La mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de cuánto se queja al día. Quejarse del clima, del tráfico, del jefe, del cuerpo, del pasado, de los demás, de uno mismo, es casi un reflejo automático. Pero detrás de cada queja hay algo más que simples palabras. Hay una actitud, una forma de mirar la vida. Y esa actitud, poco a poco, te hace más débil, más reactivo, más dependiente del exterior. La queja no resuelve nada, no transforma nada, solo amplifica el malestar. Cuando te quejas, no solo proyectas debilidad ante los demás, también te estás diciendo a ti mismo: esto me supera, no puedo con esto, soy víctima. Y así, día tras día, te vas convenciendo de que no tienes el poder de cambiar nada. Esa es la raíz del problema. Los estoicos sabían esto muy bien. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. Gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que pasa, sino de cómo lo interpretamos, cómo lo repetimos en la mente, cómo lo alimentamos con quejas internas y externas. Cada vez que te quejas, estás reviviendo lo negativo, le das más fuerza, le das más espacio en tu vida. Entonces, ¿qué propone el estoicismo frente a esto? Silencio, observación, aceptación activa, no resignación, sino aceptación con responsabilidad. Aceptar que hay cosas que no puedes controlar: el tráfico, el clima, el comportamiento de otros, y que hay otras que sí puedes controlar. Tu reacción, tu enfoque, tu actitud. El estoico no niega la dificultad, la enfrenta sin dramatismo, sin buscar consuelo en las quejas, porque sabe que cada vez que elige el silencio en lugar de la queja, está entrenando su fortaleza interior. Ahora hablemos de práctica. ¿Cómo se puede empezar a eliminar este hábito tan arraigado? Primero, con conciencia. Durante un día entero, observa cuántas veces te quejas, aunque sea mentalmente. Haz una pequeña marca en tu libreta o en el celular cada vez que notes una queja. Solo eso. No te juzgues, solo observa. Segundo, inicia un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientes agradecido en ese día. Pueden ser cosas pequeñas: una conversación, un rayo de sol, una comida. Esto entrena tu mente a enfocarse en lo que sí funciona, en lo que sí tienes. Y tercero, practica el silencio consciente. Cuando algo no salga como esperabas, respira y guarda silencio. No lo compartas con todos. No publiques tu queja en redes. Solo respira y di para ti: esto no está bajo mi control, pero mi respuesta sí lo está. Es en ese silencio donde crece tu carácter. En una sociedad que grita y se queja por todo, el que guarda silencio y actúa con serenidad destaca, inspira, se gana el respeto no por imponer su punto de vista, sino por dominar su propia mente. Una persona que no se queja no es alguien insensible, es alguien fuerte, alguien que ha entendido que la vida es como es, no como uno quiere que sea, y que lo que define al ser humano no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. En resumen, quejarse te hace más débil. El silencio y la gratitud te hacen más fuerte. Cada queja que eliges no expresar es una victoria interna. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte, recuerda, eso que hoy te molesta puede ser la oportunidad perfecta para entrenar tu mente. Y eso, los estoicos lo sabían mejor que nadie. Nos vemos en la próxima lección. Y recuerda, el respeto también nace del silencio. Hábito número 3. El hábito de complacer a todos. Complacer a todos es una trampa silenciosa, disfrazada de amabilidad, una trampa que parece virtud, pero que en realidad es una forma sutil de abandono personal. Desde pequeños aprendemos que ser buenos significa decir que sí, que agradar a los demás es señal de educación, empatía o madurez. Y así crecemos con la idea de que cuanto más complacientes seamos, más valor tendremos, más aceptados seremos, más queridos. Pero la verdad es que cuando tu prioridad es complacer a todo el mundo, terminas traicionándote a ti mismo.
pierdes tu centro, tus decisiones dejan de ser tuyas, tus acciones nacen del miedo a ser rechazado, no de tu convicción. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con brutal claridad: si deseas agradar a todos, prepárate para perderte a ti mismo. Y tenía razón, porque vivir para complacer a los demás es como construir una casa sobre arena, parece estable, pero se derrumba con el primer viento. Cuando dices sí a todo lo que te piden, cuando cedes ante lo que no quieres, cuando reprimes lo que sientes para mantener la armonía externa, estás rompiendo contigo, estás sacrificando tu autenticidad en nombre de una paz que no es real. El respeto, tanto el propio como el ajeno, no nace del agrado constante, nace de la coherencia, de la firmeza, de la capacidad de decir no sin miedo ni culpa. Los estoicos valoraban el dominio de uno mismo por encima de la aprobación social. Sabían que no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar tus actos, tus límites, tu verdad. Y es ahí donde empieza tu fuerza. Entonces, ¿cómo romper este hábito? Primero, hay que entender por qué decimos sí cuando queremos decir no. Muchas veces, detrás de ese sí forzado hay miedo. Miedo a decepcionar, miedo al conflicto, miedo a que dejen de querernos, miedo a parecer egoístas. Pero decir no no es egoísmo, es claridad, es respeto por tu tiempo, tu energía y tus valores. Ahora, pasemos a la práctica. Te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Di un no firme cada día. No tiene que ser algo grande. Puede ser tan simple como decir que no a una invitación que no te apetece, decir que no a un favor que no puedes asumir, decir que no a una conversación que no te nutre. Lo importante no es la magnitud del no, sino la intención con la que lo haces, desde el respeto, desde la calma, desde tu centro, y cuando lo hagas, observa cómo te sientes. Al principio quizás incómodo, quizás culpable. Es normal, has pasado años entrenando lo contrario, pero con el tiempo, ese no se convertirá en una afirmación profunda. Me respeto lo suficiente como para no traicionarme, y eso se nota. Los demás lo sienten. No te amarán todos, quizás, pero te respetarán más, y tú te sentirás más en paz contigo. Recuerda, el que intenta agradar a todos, termina no agradando a nadie de verdad, porque para ser amado auténticamente, hay que ser uno mismo. Y eso implica incomodar a veces, implica límites, implica coraje. En resumen, complacer a todos es una forma de autoabandono. La firmeza inspira más respeto que la sumisión. Un no bien dicho puede valer más que 1000 sí falsos. Di tu no de hoy, y con cada no que nace de tu verdad, estarás diciendo sí a lo más importante, tú mismo. Hábito número 4. El hábito de interrumpir y de imponer tu opinión. Escuchar es un arte poco practicado en un mundo donde todos quieren hablar, opinar, convencer, tener la razón. Vivimos en una época de ruido constante. Todos tienen algo que decir, pero pocos tienen la paciencia para escuchar. Pocos comprenden que el verdadero poder no siempre está en la palabra, a veces está en el silencio. Interrumpir al otro, imponer tu punto de vista, hablar encima de alguien, no es fuerza. Es una muestra de ansiedad, de impaciencia, de inmadurez. Es querer dominar la conversación sin dominarse a uno mismo. Y el respeto, al igual que la autoridad, nace del autocontrol. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, lo expresó con una frase simple y profunda: escucha con el deseo de entender, no con el deseo de responder. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, mientras alguien habla, tú ya estás preparando tu respuesta? No estás escuchando de verdad, solo estás esperando tu turno para hablar. Y eso, aunque no se diga, se siente. El otro lo percibe, y se crea una barrera invisible, la barrera de quien no se siente visto, ni escuchado, ni comprendido. Los estoicos valoraban el silencio como una forma de poder interno. Callar no es ceder, callar no es debilidad, callar es observar, comprender, elegir el momento adecuado para hablar. Porque hablar sin escuchar es como disparar sin apuntar. Puedes hacer ruido, pero no lograrás impacto. Entonces, ¿qué hacer con este hábito tan común de interrumpir y querer imponer tu opinión? Primero, reconocerlo. Ser honesto contigo mismo. ¿Estás escuchando para comprender o para ganar? ¿Tu impulso por hablar viene de la necesidad de compartir o de la necesidad de imponerte? Segundo, practicar la escucha activa. Esto significa que cuando alguien te hable, hagas el esfuerzo consciente de estar presente. No interrumpas, no completes frases, no rebatas mentalmente. Solo escucha, mira a los ojos, respira
y absorbe lo que el otro quiere decir, aunque no estés de acuerdo. Tercero, introduce una pausa antes de responder. Cuando alguien termine de hablar, haz una breve pausa de 2 o 3 segundos antes de decir algo. Esa pausa es poderosa. Es el espacio donde el impulso se transforma en sabiduría, donde la reacción se convierte en respuesta. Esta pausa, aunque pequeña, comunica respeto. Dice, te escuché, procesé tus palabras, y ahora te doy una respuesta consciente, y eso cambia toda la dinámica. Cuando dejas de interrumpir y empiezas a escuchar con atención, el otro baja la guardia, se siente valorado y, en consecuencia, te respeta más. Además, escuchar no significa estar de acuerdo, significa estar dispuesto a comprender. Y muchas veces, cuando comprendes al otro, descubres que no necesitas imponer tu verdad, porque una mente fuerte no necesita aplastar a nadie para afirmar su posición. Los estoicos eran hombres de pocas palabras, pero de palabras bien elegidas. Sabían que no se trata de hablar más, sino de hablar mejor, y que, muchas veces, el silencio es la mejor forma de respuesta. En resumen, interrumpir y querer imponer tu opinión debilita tu imagen y genera resistencia. Escuchar con atención y responder con calma proyecta autoridad y madurez. La pausa antes de hablar transforma tu comunicación en algo consciente y respetuoso. Haz el experimento. Hoy, escucha a alguien sin interrumpir. Haz una pausa antes de responder y observa cómo cambia la calidad de la conversación, cómo cambia la energía, cómo cambia la percepción que los demás tienen de ti. Porque quien sabe callar en el momento adecuado, demuestra que ya ha ganado la batalla más difícil, la de dominarse a sí mismo. Hábito número 5. El hábito de envidiar y compararse. La envidia es una de las emociones más destructivas que existen. No solo envenena nuestras relaciones con los demás, sino que también corroe lentamente nuestro sentido de dignidad interna. Cuando envidias a alguien, no estás admirando su éxito. Estás sintiendo que ese éxito te disminuye. Estás diciendo, aunque sea de forma inconsciente, lo que tú tienes me recuerda lo que yo no tengo. Tu avance me hace sentir estancado. Tu brillo oscurece el mío. Pero esta forma de pensar es una trampa peligrosa, porque siempre habrá alguien más joven, más rico, más carismático, más fuerte, más talentoso. Si tu bienestar depende de estar por encima de los demás, vivirás en una carrera sin meta, una comparación constante, una ansiedad crónica, una frustración que nunca termina. Los estoicos entendieron que la comparación con otros es una forma de debilidad, porque desplaza tu atención hacia lo que no puedes controlar. El dinero del otro, la fama del otro, la belleza del otro, no son asunto tuyo, no están en tus manos. Epicteto lo decía de manera clara: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, más bien, desea que sucedan tal como suceden, y así estarás en paz. Y en esa misma línea, el principio estoico es claro: sé tú, acepta tu destino, y haz lo mejor con lo que tienes. Compararte con otros es negar tu camino, es despreciar tu historia, es olvidar que tu vida tiene un ritmo único, un propósito distinto, una lección irrepetible. Entonces, ¿cómo salir de esta trampa mental de la comparación? Primero, con conciencia. Observa los momentos en que surge la envidia. No la reprimas ni la niegues. Reconócela. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta envidia? ¿Qué deseo no estoy atendiendo en mí? ¿Qué parte de mi autoestima se está sintiendo amenazada? Muchas veces, la envidia no es el problema, es el síntoma. El verdadero problema es que no estás conectado con tu propio crecimiento. Y ahí viene la práctica: compárate solo contigo mismo. Cada noche antes de dormir, hazte una pregunta sencilla: ¿hoy fui un poco mejor que ayer? No en todo, tal vez solo en tu nivel de paciencia, o en tu manera de reaccionar, o en tu enfoque en una tarea. Lo importante es que tu referencia no sea el éxito ajeno, sino tu propia evolución, porque si avanzas un paso al día, en silencio, con constancia, pronto estarás muy lejos del lugar donde empezaste. Y sin necesidad de competir con nadie, también es útil limitar la exposición a los estímulos que alimentan la comparación. Las redes sociales, por ejemplo, son un escenario perfecto para fomentar la envidia. Ves solo lo que otros quieren mostrar: las victorias, los cuerpos perfectos, los viajes, las sonrisas editadas, pero no ves sus dudas, sus luchas, su dolor. Comparas tu realidad completa con la fachada de los demás, y eso nunca es justo. Los estoicos no buscaban impresionar al mundo, buscaban ser coherentes consigo mismos, y esa coherencia nace de la aceptación. No viniste a esta vida para ser mejor que otros, viniste a ser tú mismo, en tu máxima versión, y eso exige mirar hacia adentro, no hacia los lados. En resumen, la envidia te aleja de ti mismo,
Compararte con otros te debilita. Medir tu avance por tu propio progreso te fortalece. Hoy, detén por un instante la mirada hacia afuera. Pregúntate, ¿dónde estaba hace un año? ¿En qué aspectos he crecido? ¿Qué he superado que antes parecía imposible? Ahí está tu verdadero parámetro. Ahí empieza el respeto auténtico. En reconocer tu propio camino, sin necesidad de competir con nadie más. Hábito número 6. El hábito de chismear. El chisme parece inofensivo, una conversación ligera, un comentario entre conocidos, una opinión dicha con confianza, pero detrás del hábito de hablar de otros hay algo más profundo, una forma disfrazada de debilidad. Chismear es, en esencia, hablar de quien no está presente, opinar sin responsabilidad, juzgar sin conocer, y casi siempre, desde la comodidad de no tener que afrontar consecuencias. La filosofía estoica fue clara al respecto. Los sabios no pierden tiempo en conversaciones vacías, no hablan para llenar silencios, no necesitan comentar la vida de otros para sentirse importantes. Para los estoicos, el uso de la palabra era algo sagrado. Hablar debía tener propósito, dirección y verdad. No se trataba de decir mucho, sino de decir lo necesario, y sobre todo, de no decir nada que debilite a uno mismo o a los demás. Hay una frase que resume esta actitud: habla solo de lo que fortalece. Pregúntate, ¿el comentario que estoy por hacer suma o resta, ayuda o hiere, construye o simplemente llena un vacío momentáneo? Porque cada palabra que pronuncias deja una huella, aunque no lo veas. Y cuando haces del chisme un hábito, tu presencia pierde valor. Las personas pueden escucharte, pero no confiarán del todo en ti, porque sabrán en el fondo que si hablas así de otros, también podrías hablar así de ellos. Y peor aún, el chisme no solo daña a quienes mencionas, también te daña a ti. Te aleja de tu propósito, te hace perder tiempo, energía y enfoque. Te convierte en espectador de vidas ajenas, en lugar de protagonista de la tuya. Entonces, ¿qué hacer? Aquí entra la práctica estoica. Un día entero de ayuno informativo. Un día sin hablar de nadie que no esté presente. Un día sin opinar sobre la vida de otros. Un día sin repetir rumores, sin compartir noticias sin verificar, sin dejarse arrastrar por conversaciones vacías. Este ejercicio no es fácil. Te darás cuenta de cuánto dependemos del ruido externo para sentirnos parte de algo, pero también notarás algo más. El silencio te limpia, el silencio te ordena, el silencio te devuelve a ti mismo. Y no se trata solo de callar, se trata de observar con atención qué ocurre en ti cuando no puedes distraerte con la vida de los demás. Se despierta la incomodidad, se activa la reflexión, y ahí empieza el verdadero crecimiento. Los estoicos recomendaban evitar 3 tipos de discurso: el inútil, el malicioso y el que no se puede sostener con honor. Y tú puedes empezar por hacer una limpieza verbal, reducir lo superfluo, cuidar lo que dices, y cuando no tengas nada útil que decir, elige el silencio. No necesitas comentar todo, no necesitas saberlo todo, no necesitas opinar sobre cada persona que conoces. El respeto comienza cuando eliges no participar del juego de la crítica fácil, cuando decides hablar menos, pero con más peso, cuando tus palabras se convierten en una extensión de tu carácter. En resumen, chismear es una forma de debilidad disfrazada de conversación. Hablar solo de lo que fortalece te convierte en una persona íntegra. Un día sin chismes puede ser el primer paso para recuperar tu enfoque, tu energía y tu respeto. Haz la prueba, un solo día, y observa el poder que tiene el silencio cuando lo eliges con conciencia. Hábito número 7. El hábito de temer al conflicto. El miedo al conflicto es una de las formas más comunes de autoabandono. Muchos prefieren callar antes que incomodar. Ceden en lo que no quieren, asienten cuando en realidad disienten, y lo hacen para evitar discusiones, tensiones o miradas desaprobatorias. Pero lo que parece un gesto de paz, en realidad es una forma de traición silenciosa, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. El verdadero respeto no nace de la sumisión ni del silencio forzado, nace de la capacidad de mantenerte firme en lo que crees, incluso cuando eso incomoda. Nace de la valentía de expresar tu verdad sin necesidad de herir, pero tampoco de ocultar. Los estoicos entendían que la vida está llena de desacuerdos y que evitarlos a toda costa no te convierte en sabio, sino en débil. La valentía, para ellos, no era gritar más fuerte ni imponerse. Era permanecer sereno aun cuando el entorno se volvía hostil. Epicteto decía: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino cómo lo interpretamos. Y esto también se aplica al conflicto. El conflicto no es el problema es el miedo a atravesarlo.
El miedo a no ser aceptado si eres sincero. El miedo a romper la armonía si expresas lo que realmente sientes. Pero evitar el conflicto solo aplaza lo inevitable. Y mientras más callas lo que necesitas decir, más resentimiento se acumula. Y ese resentimiento, tarde o temprano, se transforma en distancia, en incomodidad, en pérdida de autenticidad. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es la asertividad. Es decir lo que piensas sin atacar. Es defender tu punto sin imponerlo. Es sostener tu postura sin necesidad de levantar la voz. La práctica que te propongo es esta. Elige una conversación pendiente y tenla con calma y claridad. Una conversación donde normalmente habrías callado por miedo a causar un problema. Pero esta vez, hazlo distinto. Antes de hablar, respira. Aclara tu intención. No vas a pelear, vas a comunicar. Expresa lo que sientes con frases que hablen desde ti, no contra el otro. Por ejemplo, en lugar de decir, tú siempre haces esto mal, di, cuando sucede esto, yo me siento así. Y sobre todo, escucha. Escuchar no significa ceder, significa entender al otro sin dejar de respetarte a ti. Este tipo de conversaciones entrenan tu carácter, te enseñan a evitar el conflicto sin ser devorado por él, a mantener tu eje aunque el entorno se mueva. El estoico no busca el conflicto, pero tampoco lo teme, porque sabe que lo importante no es evitar tensiones, sino enfrentarlas con templanza. Además, el conflicto bien manejado fortalece las relaciones. Cuando hablas con claridad, das al otro la oportunidad de conocerte realmente, y solo desde esa honestidad pueden hacer el respeto mutuo. En resumen, evitar el conflicto a toda costa te debilita. Expresar tu verdad con firmeza y calma te fortalece. La asertividad es el puente entre la sinceridad y el respeto. Hoy, elige ser claro, no agresivo, no pasivo. Claro, porque cada vez que eliges decir tu verdad con respeto, estás construyendo algo mucho más valioso que una falsa paz. Estás construyendo dignidad. Hábito número 8. El hábito de mentir. Incluso en las pequeñas cosas, mentir parece a veces una forma de evitar el conflicto, una estrategia para suavizar situaciones, proteger sentimientos o ganar tiempo. Muchos lo hacen sin darse cuenta. Una excusa exagerada, una omisión intencional, una mentira blanca para no quedar mal. Y como no causa un daño inmediato, creemos que no pasa nada. Pero sí pasa. Cada vez que mientes, aunque sea en lo pequeño, rompes algo esencial. La confianza. Y no solo la confianza de los demás. La más dañada es la que tienes contigo mismo. Cuando mientes, aunque sea en detalles mínimos, estás enviando un mensaje silencioso a tu propia mente. No puedo ser completamente yo. No puedo afrontar la realidad tal como es. No soy capaz de sostener la verdad. Y ese mensaje va debilitando tu carácter. Porque quien no puede decir la verdad, tampoco puede vivir con integridad. Y sin integridad, no hay respeto, ni propio, ni ajeno. Los estoicos lo sabían muy bien. Para ellos, la verdad no era negociable, no era una opción, ni una herramienta útil según el contexto. La verdad era el fundamento de la libertad interior. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Porque solo cuando aceptas las cosas como son, sin adornarlas ni esconderlas, puedes empezar a transformarlas. Mentir es una forma de evitar el peso de la realidad. Pero ese peso que evitas hoy se vuelve más pesado mañana. Y lo más peligroso es que la mentira se vuelve un hábito. Empieza con algo pequeño, una excusa para justificar un retraso, una historia modificada para quedar bien, un detalle omitido por comodidad. Y poco a poco se convierte en una forma de vida, una forma de esconderse del mundo y de uno mismo. Entonces, ¿cómo romper este hábito? La práctica que te propongo es simple, pero profunda. Un día entero de verdad absoluta. Durante 24 horas, comprométete a no decir nada que no sea cierto, ni siquiera por cortesía, ni siquiera para evitar incomodidad, ni siquiera para proteger tu imagen. Si no puedes decir la verdad con respeto, guarda silencio, pero no mientas. Este ejercicio, al principio, puede resultar incómodo. Te enfrentarás a momentos donde la mentira parecerá más fácil, más amable, más segura, pero si perseveras, descubrirás algo poderoso. La verdad te aligera, te ordena, te devuelve la coherencia, porque vivir diciendo la verdad no significa ser rudo ni hiriente. Significa tener el coraje de ser quien realmente eres, sin máscaras, y eso es lo que inspira respeto genuino. Cuando las personas perciben que no tienes doble discurso, que no cambias tu versión, que no manipulas lo que dices, confían, y esa confianza vale más que cualquier simpatía momentánea. Además,
Decir la verdad fortalece tu presencia, te convierte en alguien claro, firme, confiable, y tú mismo empiezas a respetarte más, porque sabes que no estás traicionando tu conciencia. En resumen, mentir, incluso en lo pequeño, daña tu integridad. La verdad es la base de la libertad y del respeto. Practicar un día de honestidad radical fortalece tu carácter. Haz la prueba, un solo día, un compromiso contigo, y observa cómo cambia tu relación con los demás y contigo mismo. Hábito número 9. El hábito de quejarse constantemente de las personas. Quejarse de los demás es una forma muy común de desahogo. Sin embargo, detrás de esas quejas frecuentes suele esconderse algo más profundo, un conflicto interno no resuelto. Cuando criticamos o nos quejamos de otros, muchas veces proyectamos nuestras propias inseguridades, miedos o frustraciones. Buscamos en el comportamiento ajeno una explicación para nuestro malestar, pero en realidad, el problema no está fuera, está dentro. Los estoicos nos enseñan una verdad fundamental: no controlamos a los demás, solo a nosotros mismos, y es ahí donde debemos poner nuestra atención y energía. Marco Aurelio decía, la mayor parte de lo que perturba nuestra mente no depende de las cosas en sí, sino de nuestra interpretación de ellas. Cuando nos quejamos constantemente de alguien, le estamos entregando el poder sobre nuestra tranquilidad. Estamos dejando que su comportamiento defina nuestro estado emocional, y eso es ceder nuestra libertad. Para cambiar esta dinámica, la primera clave es la conciencia de la separación. Es fundamental entender que tú y ellos son entidades diferentes, que sus acciones y decisiones no dependen de ti, y que tú no eres responsable de sus emociones, actitudes o errores. Esta distancia mental, esta separación entre yo y ellos, es un ejercicio poderoso que nos permite recuperar el control sobre nuestra paz interior. La práctica consiste en visualizar mentalmente esta separación cada vez que sientas el impulso de quejarte. Puedes imaginar una línea invisible que te separa de la persona o situación que te causa molestia, un espacio que te recuerda que su comportamiento no te pertenece, que no es tu carga. Además, es muy útil acompañar esta visualización con una pausa consciente y respiratoria. Cuando notes que las quejas empiezan a aflorar, detente un momento y respira profundo varias veces. Inhala calmando tu mente. Exhala liberando tensión y la necesidad de controlar lo que no está en tus manos. Esta pausa respira, visualiza, actúa, te ayuda a romper el ciclo automático de la queja y a responder con mayor serenidad. Recordemos que el estoicismo no implica indiferencia o pasividad. No significa aceptar todo sin cuestionar, sino elegir dónde enfocar tu energía, dónde invertir tu tiempo y cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Cuando te liberas del peso de las quejas constantes, te vuelves más fuerte, más centrado, más capaz de influir positivamente, empezando por ti mismo. En resumen, quejarse constantemente de las personas refleja un conflicto interior. No controlas a los demás, solo a ti mismo. Practicar la separación mental y la respiración consciente te ayuda a recuperar la tranquilidad. Te invito a probar esta práctica durante una semana. Cada vez que sientas ganas de quejarte, detente, respira y visualiza esa línea que separa tu paz de la acción de los otros. Con el tiempo, esa distancia mental se convertirá en un muro invisible que protege tu serenidad. Y eso es, en esencia, respeto. Respeto por ti mismo y por los demás, desde la libertad interior. Hábito número 10. El hábito de temer ser uno mismo. Muchos vivimos con un miedo silencioso y profundo. El miedo a ser realmente quienes somos. Un miedo a mostrarnos tal cual, con nuestras virtudes, pero también con nuestras imperfecciones. Queremos agradar, encajar, ser aceptados, pero a veces, para lograrlo, nos disfrazamos, nos ajustamos, nos acomodamos. Y esa falta de autenticidad, aunque pase desapercibida al principio, es percibida por los demás. Porque los humanos somos sensibles a la sinceridad. Cuando alguien no es genuino, lo sentimos. Y esa falta de sinceridad mina el respeto hacia esa persona. El respeto verdadero no nace de la perfección, ni de la imagen ideal que proyectamos. Nace de la integridad, de la valentía de mostrarse completo, auténtico, sin máscaras. Los estoicos enseñaban que la fuerza del carácter está en ser enteros y no cómodos. Esto significa que es mejor ser fiel a uno mismo, aunque eso incomode o no guste a otros, que vivir para ser agradables y perder la esencia. Marco Aurelio escribió, no trates de ser una persona cómoda para los demás, sino una persona completa para ti mismo. Este tipo de coraje, el coraje de ser uno mismo,
No es un acto explosivo ni dramático, es una práctica diaria, un compromiso pequeño pero constante. Entonces, ¿cómo cultivar ese coraje? Aquí te propongo una práctica sencilla pero profunda. Escribe una carta a tu yo auténtico y luego léela en voz alta. Busca un momento tranquilo, toma papel y bolígrafo o abre un documento en tu computadora. Escribe como si hablaras contigo mismo sin filtros ni juicios. Reconoce tus miedos, tus dudas, tus heridas. Reconoce también tus fortalezas, tus valores, tus sueños. Sé honesto, sé amable. Cuando termines, lee esa carta en voz alta. Escucha tus palabras como si alguien más las dijera. Siente esa verdad. Permítete conectar con ese yo que a veces temes mostrar. Esta práctica ayuda a reforzar la conexión contigo mismo. Te recuerda que eres digno de respeto, no por lo que haces o aparentas, sino simplemente por ser quien eres. Al comenzar a aceptar y expresar esa autenticidad, notarás cambios en cómo te relacionas con los demás. El respeto genuino empieza a llegar porque las personas sienten esa verdad. Y lo más importante, tú comenzarás a respetarte más. En resumen, temer ser uno mismo genera falsedad y pérdida de respeto. La valentía estoica es ser completo, no cómodo. Escribir y leer una carta a tu yo auténtico fortalece tu conexión interior y tu integridad. Te invito a realizar este ejercicio al menos una vez a la semana. Es un camino hacia la libertad interior y hacia el respeto verdadero, porque el mayor respeto que puedes recibir es el que nace del respeto hacia ti mismo. Conclusión: el respeto es un efecto secundario de la fuerza interior. El respeto no es algo que puedas exigir o forzar. No es una moneda que se compra con palabras bonitas o gestos superficiales. El respeto auténtico surge de algo mucho más profundo y sólido, de la fuerza interior que construyes cada día con tus hábitos, tus decisiones y tu carácter. No puedes obligar a las personas a respetarte, pero sí puedes convertirte en alguien a quien es imposible no respetar. Alguien que irradia integridad, coherencia y valentía. Alguien que no busca aprobación externa, porque su ancla está en su propia autenticidad. Cuando eliminas de ti la debilidad disfrazada de hábitos destructivos como justificarte, quejarte, complacer a todos, mentir o temer el conflicto, el mundo no puede más que reaccionar, porque la fuerza interior se siente, se percibe, se contagia y crea un campo magnético natural que atrae respeto genuino. Este proceso no es inmediato ni fácil, requiere compromiso y paciencia, requiere valentía para mirarte sin máscaras y trabajar en aquello que te limita. Por eso hoy te hago una invitación concreta. Elige una de las 10 malas costumbres que hemos visto en este video, una que sientas que está minando tu respeto propio o el que recibes de otros, y empieza a eliminarla ya, desde ahora, en este instante. No trates de hacerlo todo de golpe. Cada hábito erradicado es un paso hacia una versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Después, cuando domines esa, pasa a la siguiente. Así, paso a paso, día tras día, se forma un nuevo ser. Un ser que camina con dignidad, firmeza y serenidad. Un ser que inspira respeto sin necesidad de exigirlo. Recuerda, el respeto es un efecto secundario, un efecto natural de quien se esfuerza por ser mejor por dentro, por ser íntegro, honesto y valiente. Comienza hoy, haz ese cambio y verás cómo no solo cambias la forma en que el mundo te ve, sino también la forma en que tú te ves a ti mismo. Gracias por acompañarme en este camino. Ahora es tu turno. Elige tu hábito, trabaja en él y prepárate para descubrir el poder del respeto que nace desde dentro.